contando historias. Recorríamos el territorio patrio en la época precolombina, en la época colonial, en las bravías épocas patrias. Veíamos algunos de sus componentes y elementos que se presentaban a la vista y paciencia de quienes transitaban esas vastas llanuras, pampas, montes, quebradas, montañas, mesetas, ríos, lagunas, esteros, selvas inconmensurables, todo tipo de paisaje con que el Creador dotó a nuestro suelo. Cuenta Horacio Quiroga, esa pluma pródiga, nacido en El Salto, República Oriental del Uruguay, y que fuera en su calidad de dependiente del Servicio Meteorológico Nacional a medir las oscilaciones climáticas, las caídas pluviales, las crecidas de los ríos, etcétera, en la selva misionera, allá por la década del 20, del 30, del siglo XX. Se instaló allí en la misión de San Ignacio Miní, allí nomás cerquita. Está actualmente la reconstrucción de la casa de madera construida por sus propias manos por don Horacio Quiroga. Allí se inspiró y escribió esos fabulosos cuentos de la selva, cuentos de amor, de locura y de muerte, y recorrió el Paraná y sus afluentes maravillosos que lo desembocan y vierten las aguas venidas de las sierras misioneras. Y en esa gran curva, en esa gran pendiente del río Paraná, cuenta en una de sus narraciones que pasaba más de una semana y la copiosa lluvia misionera no cesaba. Los caminos anegados. Él tenía una motoneta y en esa recorría, papel y lápiz en mano, las colonias y las entreveradas encrucijadas de la selva misionera. La motoneta está también en esa casa museo existente, cerquita de las ruinas de San Ignacio. Contaba que a más de una semana que llovía y llovía en la selva misionera y él estaba sentado con un legendario excombatiente francés, inmigrante a Misiones, que había pertenecido a la Legión Francesa y había estado en Argelia, había estado en el desierto, prestando servicios en la Legión extranjera francesa. Y Horacio Quiroga, a la semana de la lluvia, buscó adormecer
el tedio producido por tanta caída de agua y la inmovilización producto del anegamiento de los caminos, buscó refugio en el alcohol. Y allí le para el legionario diciéndole que si él se quejaba de la lluvia de hace una semana y tanto, no sabía lo que era el simú. Y allí le cuenta, y cuenta maravillosamente Horacio Quiroga con su pluma, el efecto pernicioso que causa ese viento del Sahara sobre los hombres que, no habituados a semejante temporal de viento y arena, enloquecen hasta el suicidio, hasta salir corriendo en ese inconmensurable desierto del norte africano en búsqueda de un oasis inexistente. Ese cuento de Quiroga me llevó a recorrer esos vientos que nuestro territorio tiene y que también cada uno con sus características causan en quienes habitamos y pensándolo en quienes habitaron y pasaron desde tiempos inmemoriales por estas pampas, causaron y causan consecuencias impensadas. Ya dijo el poeta Rafael Obligado, refiriéndose al pampero, ese viento fresco, frío, que renueva el aire de la pampa, hijo audaz de la llanura y guardián de nuestro suelo, que arrebatas en tu vuelo cuanto empaña tu hermosura. Ven, ven y enérgico y valiente, bate el polvo en mi camino, que hasta soy más argentino cuando me azotas la frente. El pampero, uno de los vientos que cunden en el suelo patrio y que Guillermo Enrique Hudson, ese habitante argentino-inglés que escribiera sus obras referentes a su niñez en la pampa argentina en idioma inglés, y que al decir de los más grandes entendidos en letras, es uno de los grandes escritores de las letras mundiales. Guillermo Enrique Hudson cuenta y narra en forma maravillosa en su libro Allá lejos y hace tiempo, escrito sobre su niñez en la estancia de los 25 Búes, en lo que hoy es el partido y el parque provincial de Hudson, provincia de Buenos Aires, a las afueras de la capital, cuenta cómo lo agarró el pampero de niño y cuál era la suerte de este viento al azotar la estancia, al causar un destrozo total en las plantaciones, sandías, melones, huertas y frutales rotos por el fuerte granizo, con piedras del tamaño de un huevo de la gallina más achatadas que caían en forma incesante. Y después cómo la brisa que caía y soplaba tras el soplido del fuerte viento vivificaban y renovaban la vida en la pampa. Otro viento que le da una particularidad, una peculiaridad
única a nuestro suelo es la famosa sudestada. La sudestada, que como su nombre lo indica, es un viento que comienza a soplar desde el sur, va virando hacia el este y junta vientos de ambas vertientes. Se origina en el Atlántico y al chocar con las masas provenientes del norte cálido, producen este fuerte viento que tiene una incidencia vigorosa en la crecida del Río de la Plata, que de este modo choca fuertemente contra las costas, en este caso de Buenos Aires, produciendo fuertes remolinos, fuerte caída de lluvia, y que le da a quien lo conoce y lo puede manejar ciertas ventajas. En la época histórica, las invasiones inglesas, el desembarco de Liniers, su tránsito desde las costas uruguayas hacia Buenos Aires para atacar de imprevisto sobre las fuertes legiones inglesas que ocupaban la plaza de Buenos Aires, Liniers contó con la ayuda de la sudestada. Y otro viento que transita por la otra vertiente de nuestro territorio, que viene desde el Pacífico Sur y choca contra las estribaciones occidentales de los Andes, descargando su humedad, y que se mete entre las breñas y los espacios dejados por las montañas y bajas en forma presurosa, levantando su temperatura hasta volverse un viento caliente, sucio, fuerte. Es el viento sonda, el famoso sonda descrito por Sarmiento, el famoso sonda llamado el viento de las brujas. Dice que de los vientos que soplan en nuestro territorio es el que más incidencia negativa tiene sobre el ánimo, el espíritu, el carácter de las personas. Especialmente afecta a las mujeres, por eso es llamado el viento de las brujas. Cambia totalmente el carácter al soplar este viento con su fétido calor, su fuerte olor, su temperatura insoportable que torna el carácter irascible. Sopla desde la Puna hasta el sur, en todo el lateral este de los Andes, el llamado viento sonda. Y en la zona litoral, en la zona chaqueña con especial énfasis, sopla ese cuarto viento que es el viento norte, que viene desde los trópicos, soplando con oleadas de calor, causando en los habitantes de la zona norteña, que no están habituados, que no saben cómo oponérsele, el llamado golpe de calor. Es el viento norte con fuerte incidencia también en el carácter de los habitantes de esta zona. Generalmente sopla días y días con pequeñas nubes blancas que en forma de ovillos van presentándose en el firmamento y termina en fuerte aguacero, el viento norte. Todos y cada uno de estos vientos han tenido sus poetas y tienen incidencia no solamente en las personas, sino en los animales, en el mundo vegetal, y obviamente inciden de manera
negativa o positiva, de acuerdo a cómo se lo maneje en la producción de la agricultura, de la ganadería y en la renovación de los suelos. Y en esos ambientes naturales, el hombre, desde el momento mismo que desembarcó en el territorio actualmente argentino, sea desde el norte a través de la quebrada de Humahuaca, desde el este a través de la cordillera, cruzando desde el Reino o la Capitanía General de Chile, que fue después, o desde el este, viniendo directamente de Europa a través del gran estuario del Plata, el hombre español se diseminó en todos estos ambientes geográficos muy distintos unos de otros. Se cruzó con los naturales, aborígenes u originarios, y allí nació el criollo, nacido, el mestizo, nacido en este suelo, y de allí provino el gaucho, el gauderío, que, habitando en las zonas pastoriles, en los llanos, en los montes, en las selvas, al costado de los ríos o en la amplia e infinita llanura, encontró, no solamente en lo que actualmente es nuestro suelo, sino a lo largo y ancho de todo el subcontinente americano, encontró un lugar de solaz, un lugar de encuentro, un lugar de provisión para sus menesteres, para los vicios, tal cual se llamaba al tabaco en crudo, al lío de tabaco, al alcohol hecho en caña, a través del vino Carlón, un juego de naipes, un juego de bochas, un juego del pato, carreras cuadreras, carreras de caballo, lides, riñas de gallo y cuando no uno que otro encontronazo de facón. Encontró en la pulpería ese lugar que lo agrupó, que lo juntó, y desde allí cuentan quienes escribieron la historia de las pulperías. Allí se encontraron quienes forjaron la patria en los albores del siglo XIX. Existen distintas versiones acerca del término pulpería. Algunos atribuyen el nombre a la derivación del término pulque, bebida similar a la caña, una especie de agua ardiente hecha en la zona de América Central o México, el pulque, y esto derivaría en el nombre pulquería, pulpería. Otros dicen que era tanto el menester que tenía que atender quien estaba detrás de la reja y oficiaba de mesero, que sus brazos debían moverse como un pulpo. Otros que allí se vendía pulpa de carne, o el trozo de carne denominado pulpa. Lo cierto es que cualquiera sea el origen del nombre, fue el centro social, primero de la campaña, de la vasta campaña, y después de los arrabales, de los barrios, de las ciudades que fueron formándose en estas vastas latitudes. Ya existían en la lejana España.
Hacia 1788 ocurre un hecho curioso. Para evitar las frecuentes peleas y las pendencias ocasionadas por los borrachos ocasionales que llegaban al lugar, el gobernador de Buenos Aires dispone que a la entrada de las pulperías por bando se ponga un mostrador desde el cual se atienda hacia afuera a los parroquianos que se acercaban al lugar para evitar que en el lugar de dentro de ese modesto boliche se sentaran y embriagaran causando disturbios posteriores. Y en la noche del 5 de marzo de 1788 ocurrió la noche de los mostradores. Amanecieron rotos todos los mostradores de la pulpería de las afueras de Buenos Aires en franca oposición a la medida del bando del gobernador. Desde allí se comenzó un largo pleito, no se supo nunca quién rompió los mostradores de las pulperías, se supone que los mismos pulperos, porque la medida atentaba contra la bienaventuranza de sus negocios. Recién hacia 1812 el comisario Miguel de Irigoyen impele la medida que autorizaba que entre la puerta de la pulpería y el mostrador pudiera haber una vara y media de distancia para que los ocasionales compradores y clientes pudieran guarecerse de los soles, de los vientos y de las lluvias. Lo cierto es que las pulperías duraron hasta muy entrado el siglo XIX, llegaron hasta el siglo XX, fueron cantados por los bardos y poetas, tal cual el caso de la famosa pulpería que dice que existía en la calle larga de Barracas, las barracas donde estaban las curtiembres que acumulaban los cueros, que era la industria que más exportaba en la época de los saladeros, el cuero, y allí se acopiaban estos elementos que eran exportados después para toda la gran industria de la vestimenta, el correaje, los bastimentos para los ejércitos, para los hombres, todo se hacía en cuero en la época colonial. Y allí en la calle larga de Barracas se hizo famosa la rubia que dicen, según versiones de quienes tomaron cuenta hacia fines del siglo XIX, había sido dejada por un unitario perseguido siendo niña a la crianza de la negra esclava, que con los pesos que le dejó el padre de la niña montó una pulpería y siendo adolescente era la belleza que cautivaba a todos quienes llegaban hasta la calle larga de Barracas a visitarla. Hasta allí llegó en la década del 40 un soldado unitario de Lavalle y dicen que la llevó enamorada y prendada de sus dotes hacia la costa opuesta del Río de la Plata, la banda oriental del Uruguay, salvación de quienes escapaban a la temible mazorca de Cuitinho y Alén, mandada por la cuñada de don Juan Manuel de Rosas, doña Josefa Escurra. Y allí desapareció la pulpera de Santa Lucía, tal el nombre de la parroquia, que era la reina del lugar. Hacia 1929, el poeta recoge la versión, escribe una pequeña novela y los versos de la canción que se grabó en abril de 1929
y que fue un éxito en la discografía argentina, La Pulpera de Santa Lucía. Historias de pulpería que jalonan nuestra historia patria. Y a las pulperías hay que adoptarlas, adosarlas. Otra parada obligada de quienes recorrían los caminos en la época colonial, en la época patria. Las famosas postas, llamadas en nuestra zona puestos. Las postas o puestos eran especies de hoteles o albergues de rutas que jalonaban los caminos y que permitían el relevo de caballos, de postillones, mozos que acompañaban a quienes debían transitar de un punto a otro del territorio. Allá por 1600 y tanto, en España se autorizó a un caballero español el uso y la explotación de las llamadas postas para lo que era el correo real. Este caballero de apellido Carvajal fue quien explotó hasta 1784 aproximadamente el servicio de las postas en todo el territorio hispanoamericano de nuestro país, actualmente ubicado en el Cono Sur. Las postas se ubicaban aproximadamente en forma equidistante una de otras. Se medían por leguas su distancia. Una legua aproximadamente equivalía a 4 o 5 kilómetros. Distaban 20 leguas una de otras, 17, 30, las más. Y la posta constaba de un rancho, muchas veces tapera, donde el puestero, el encargado de la posta, debía tener los caballos y postillones de relevo. Hasta allí llegaban las carretas, las galeras, las cabalgadas, y allí renovaban, y de allí se transmitía el correo por los caminos reales. Desde Buenos Aires partían el camino real que iba hacia el oeste, hacia Chile, vía Mendoza, el camino de las carretas o el camino real a Mendoza. De allí atravesaba y venía desde Chile la provisión del comercio hacia esa zona de la patria. De Mendoza venían orejones, venían los vinos, venía aguardiente, y hacia allá iban los enseres y menesteres que venían al puerto de Buenos Aires. Pero el camino más transitado era el camino que iba al llamado Alto Perú, el camino de Tarija. Las postas de Buenos Aires iban hasta Luján, y de Luján seguían vía Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Salta, Jujuy, Tarija, Potosí, y de allí hasta Lima. Era el camino más rico. Se iba hasta Tucumán en carreta o en galera, después igualmente las diligencias, y de allí en más el camino debía hacerse en mulas. Había el gran arreo de mulas en el Valle del Lerma, del cual ya vamos a dar algunas noticias, y era este el animal encargado de cruzar esas alturas
con oscilaciones climáticas tan pronunciadas, vía la quebrada de Humahuaca hasta la Villa Imperial del Potosí, Charcas, Chuquisaca, La Paz y de allí Lima, donde el puerto del Callao era el principal puerto de embarque en América del Sur. De allí iban los galeones, los barcos, hasta donde ahora está el canal de Panamá, el Istmo de Panamá, y desde el puerto de Portobelo salían los galeones y venían los galeones con las riquezas de América y el comercio de España. Allí, esos convoyes, esos galeones repletos de oro, plata, maderas, especies que salían de América o venían a América, eran acosados por los piratas del Caribe, actualmente retratados en la película de fama internacional. Seguiremos contando las historias de nuestro territorio en Contando Historias.